Bien, buenos días con todos los estudiantes, eh, dándoles un saludo cordial, un saludo fraterno, que puedan estar bien, que puedan estar protegidos, que ustedes y su familia puedan gozar de buena salud y que podamos superar juntos estos momentos un poco desafiantes, un poco complicados. Simplemente quiero agradecer por el tiempo que se dan para poder observar esta clase digital o esta clase en línea, se podría llamar, y, y recordar, ¿no?, de que esto es corresponsabilidad de todos, que puedan continuar autoeducándose de sus hogares, que puedan continuar aprendiendo, eh, que puedan seguir instruyéndose. Ustedes, ¿no?, tienen tecnología, tienen medios de comunicación donde ustedes pueden aprovechar, tienen material, ¿sí?, y puedan seguir repasando, que al terminar esta situación que estamos atravesando, sean ustedes los que puedan compartir el conocimiento que ustedes han adquirido este tiempo. Bueno, para mí es un gusto poder por lo menos realizar estos pequeños videos durante las clases para que puedan ustedes seguir instruyéndose en sus hogares, ¿no? La última vez habíamos estado hablando sobre lo que es los tipos de contaminantes, ecosistemas, habíamos visto lo que es biogeografía, habíamos visto lo que son algunos conceptos de ecología, de organismos, de individuos, de comunidad, de población. Entonces ya tenemos un poco más amplio nuestro conocimiento con respecto a todo lo que es nuestro medio ambiente, ¿no?, el lugar donde vivimos, nuestro hábitat. Siendo así, entonces nos gustaría este momento continuar con el aprendizaje. Vamos a ver un poco de lo que son algunos tipos de ecosistemas, algunos tipos de bosques en este caso, ¿sí?, para poder nosotros entender un poco más y conocer la biodiversidad que como país, que como región, que como planeta tenemos, ¿sí? Entonces hoy vamos a ver acerca de lo que es el bosque húmedo del Chocó, ¿sí? En su libro ustedes pueden ver en la página 168, me parece, hay una explicación muy breve de lo que es el bosque húmedo del Chocó. Menciona la ubicación, clima, importancia y biodiversidad, pero vamos nosotros a profundizar un poquito más. Vamos a ver qué es, qué países, qué características tiene el bosque húmedo del Chocó. Por mencionarles que inicialmente el bosque húmedo del Chocó, ¿sí?, originariamente pertenecía solo a un estado colombiano, al estado del Chocó, ¿sí? Este se originó en Colombia debido a las características climáticas, ¿no? Hay un poema inclusive de un autor que no recuerdo el nombre, que decía que en el verano llueve día y noche y en el invierno solo llueve en el día. Entonces una zona generalmente donde la lluvia abunda, donde la lluvia es muy, muy constante, ¿sí? Entonces nace en Colombia, ¿sí?, en el departamento del Chocó, ¿sí?, o en el estado del Chocó para ser más precisos, y hoy, debido a las características climáticas y de biodiversidad que existe hacia el norte, ¿sí?, de Colombia, como yéndose a Norteamérica, y hacia el sur, debido a sus características climáticas similares y de biodiversidad, tanto flora y fauna, se denomina como un corredor biogeográfico, ¿sí? Y es decir que ahora abarca o va desde el Perú hasta Panamá, ¿sí? Entonces, para que usted entienda un poco más, vamos a redactar la clase, vamos a hacerlo similar a lo que
a lo que lo hacíamos en clase, ¿sí? Entonces, en esto podemos mencionar que originalmente, ¿sí? Originalmente es o nace, ¿sí? Nace en Colombia, ¿sí? Nace en Colombia, en el estado del Chocó, ¿sí? Tal vez ustedes pueden ingresar a internet y pueden, aprovechando que están con internet en la casa, ¿sí? O aprovechando que aumentaron las megas, pueden revisar esto del Chocó, ¿sí? Pero debido, ¿sí? Debido a las características similares, ¿sí? Tanto hacia el norte como hacia el sur, ahora de clima y biodiversidad, ya vamos a ver un poco más sobre eso, de clima y biodiversidad, ¿sí? Ahora abarca desde lo que es Tumbes, ¿sí? O se conoce como Tumbes, Chocó, Magdalena, ¿sí? Entonces, Bosque Nuevo de Chocó, recuerden, nace originalmente en Colombia, en el estado del Chocó, por sus características y debido a esta gran biodiversidad que es similar hacia el norte, hacia Panamá, y hacia el sur, hacia Perú, se le denomina ahora o abarca lo que es Tumbes, Chocó, Magdalena, ¿sí? Y todo eso es un corredor biogeográfico, o se le conoce ahora como, voy a corregir esto, como Chocó biogeográfico. ¿Sí? Se le conoce de esa manera. ¿Sí? ¿Por qué? Porque usted sabe que la biogeografía estudia la diversidad, ¿sí? La cantidad, la distribución de especies en el planeta. Entonces, es Chocó biogeográfico. ¿Por qué? Porque es la biogeografía, ¿sí? De este sector denominado el Chocó, que ya vamos a ver más adelante un poco más detallado para que usted pueda entender. ¿Sí? Entonces, realmente podemos mencionar que este Chocó biogeográfico realmente es, por mencionar nada más, es una maravilla de la naturaleza, ¿sí? Y ya vamos a ver por qué es una maravilla de la naturaleza, que se localiza en el continente, ¿sí? Americano, ¿sí? Entonces, ¿y por qué es una maravilla de la naturaleza? ¿Sí? ¿Por qué? Porque posee ciertas características, o posee lo que son abundantes mantos de coral, ¿sí? También posee lo que son grandes montañas, posee lo que es una abundante vida salvaje, también existen grandes ríos, grandes quebradas, ¿sí? Existen muchos humedales, existen también una variedad de manglares, corregir esto, manglares, existe también mucha diversidad, mucho paisaje, existen tanto una gran cantidad de especies, un poco más endémicas, y estas especies endémicas corresponden tanto a flora y fauna, ¿sí? Existe también
una gran cantidad de lo que son los juncales, ¿sí? Y estos juncales simplemente son unas planicies que pueden ser inundables con plantas herbáceas, algo similar a lo que aquí conocemos en San Pablo como las totoras, ¿sí? Para fabricación de esteras, ¿sí? Entonces pertenece a la misma familia de plantas herbáceas, ¿sí? Que son así largas, ¿sí? Que son monocotiledóneas. Monocotiledóneas, de ejemplo, el maíz, ¿sí? Entonces son similares a esas plantas, ¿sí? Son un solo tallo, ¿sí? Y son largas, no son herbáceas, ¿sí? Entonces, y la semilla es monocotiledónea. Entonces, gracias a estas características que contienen o que poseen este chocó biogeográfico, se le conoce como una maravilla de la naturaleza. Es la cantidad de plantas, la cantidad de animales, la cantidad de paisaje, de ríos, es muy, muy, muy abundante. Sí, es por eso que es un punto realmente muy biodiverso, un punto caliente, de mucha lluvia, de temperatura del planeta. ¿Sí? Entonces, y Ecuador pertenece, ¿sí? a ese lugar. Entonces, eh, podemos mencionar también, es un corredor, natural, ¿sí? que inicia, es un corredor natural que inicia en Panamá, ¿sí? Que inicia en Panamá. Aquí voy a poner tal vez insertar alguna figura por aquí. Inicia en Panamá. Tenemos inicia en Panamá. Pasa por Colombia. ¿Sí? Pasa por Colombia. Pasa por Ecuador. ¿Sí? Y llega a Perú. Ahí está, ¿sí? Entonces, podemos apreciar que va de norte a sur, ¿sí? Pasando inicia en Panamá, ¿sí? En el sur de Panamá, pasa por Colombia, pasa por todo el litoral ecuatoriano. ¿Y qué es el litoral ecuatoriano? Pues toda la región costa y llega hacia el norte de Perú. ¿Sí? Entonces, es un corredor, ¿sí? Es como una línea, como una franja que nace en Panamá y llega hasta Perú. Entonces, en Ecuador, que es lo que nos corresponde, en Ecuador, ¿qué regiones o qué provincias eh, abarca lo que es eh, en Ecuador? ¿Sí? Entonces, Ecuador, ¿sí? Ecuador conforma el Chocó las siguientes provincias. ¿Sí? Las siguientes provincias. ¿Cuáles son las provincias que conforman Chocó? Pues obviamente Esmeraldas, que es la más representativa. Voy a poner acá Esmeraldas. Conforma también lo que es Manabí. De Manabí. También conforma lo que es Carchi. También conforma lo que es Imbabura. Y lo que es parte de la provincia de Pichincha. Entonces, estas provincias son las que conforman lo que es la región, ¿sí? La región de las principales provincias que conforman
el bosque húmedo del Chocó o el Chocó biogeográfico, denominado también este corredor biodiverso, ¿no? Entonces, dentro de Ecuador, dentro de estas provincias, ¿sí?, hay áreas protegidas. ¿Sí? Entonces, las áreas protegidas que son parte de la región del Chocó, vamos a mencionar acá, las áreas protegidas que son parte del Chocó, ¿sí?, son las siguientes. Entonces, tenemos a la reserva ecológica, ¿sí?, Mache Chindul, ¿sí? ¿Dónde se ubica esta reserva ecológica Mache Chindul? Esta reserva se ubica en Esmeraldas y Manabí, ¿sí? Ahí se ubica esta reserva. Entonces, parte de la provincia de Esmeraldas también cuenta con esta reserva ecológica, ¿no?, que hay mucha diversidad, que es un área de protección, es un área protegida, ¿sí?, para mantener las especies que están ahí. La siguiente reserva ecológica, ¿sí?, es la denominada Cotacachi Cayapas, ¿sí? ¿En dónde se ubica esta reserva ecológica Cotacachi Cayapas? Se ubica en Imbabura, ¿sí?, y Esmeraldas. Listo. También tenemos la reserva ecológica, ¿sí?, Cayapas Mataje. ¿Sí?, que se ubica en lo que es provincia de Esmeraldas. Voy a corregir esto. Se ubica en Esmeraldas. Y también tenemos el bosque protector de los cedros, que se ubica en Imbabura. ¿En dónde en Imbabura? En la zona de Intag. Entonces usted conoce la zona de Intag, que es una zona muy cálida, muy lluviosa, muy húmeda. Entonces, esa zona también pertenece al bosque húmedo del Chocó, ¿sí? ¿Por qué? Porque tiene características similares, ¿sí?, en Esmeraldas, ¿sí?, por Manabí, por Perú, por el Chocó, por Colombia, por Panamá. Entonces, todo eso es el bosque húmedo del Chocó, ¿sí? Entonces, estas áreas protegidas pertenecen también a ese Chocó biogeográfico, a ese bosque húmedo del Chocó. ¿Cuáles son las características de este bosque? ¿Sí? ¿Cuáles son? Entonces, ¿qué tipo de clima tenemos ahí? Ahí tenemos lo que es un clima lluvioso, recordando cuál es la diferencia entre clima y lo que es el tiempo atmosférico, ¿sí? El clima, recuerden que es un promedio del tiempo atmosférico en un periodo de 30 años, ¿sí? Entonces, obviamente, si mencionamos que ya llueve muy seguido o muy frecuentemente, entonces vamos a mencionar que es un clima lluvioso, porque la mayoría de días va a tener lluvias, ¿sí? Si nos asemejamos a la zona de Intag, entonces podemos mencionar que también es un clima
con humedad alta, ¿sí? Tiene humedad alta, ¿sí? Y es cálido, tiene una temperatura cálida. Entonces, esas son las características del clima: lluvioso, humedad alta y cálido, ¿sí? ¿Qué tipo de biodiversidad tiene? Biodiversidad. ¿Cuál es la biodiversidad? Pues hay una gran biodiversidad de aves, ¿sí? De anfibios y de plantas, ¿sí? Entonces, flora y fauna. Entonces, dentro de estos bosques, del bosque húmedo del Chocó, existe una gran cantidad, ¿sí?, de especies endémicas, de especies propias y también muy llamativas. Y al ser muy llamativas, ser únicas, eh, pues es muy llamativo para las personas que trafican con estas especies, ¿sí? Por ejemplo, existen ahí lo que es, en el ámbito de la biodiversidad, existen lo que es el árbol de Guayacán. Existe lo que es el árbol de Guayacán. Es una madera muy cotizada, es una madera muy resistente, es una madera muy dura, ¿sí? Se tiene estudios, ¿sí? Se tiene información de que hay edificaciones, hay casas que se han construido hace muchos años atrás y han perdurado durante el tiempo, aproximadamente 100, 150 años, ¿sí? Y las casas que son elaboradas con esta madera, pues están todavía en pie, ¿sí? En la zona de Intac precisamente hay una casa que es hecho con guayacán rojo, me parece, que es una construcción y todavía se mantiene, y ya van muchas décadas ahí. Entonces, y se mantiene. ¿Por qué? Porque es una madera muy resistente, ¿sí? También existe lo que es la caoba. También es una madera muy llamativa, es una madera muy vistosa, y es por eso que también es llamativo para lo que es los traficantes, lo que explotan, lo que cortan la madera, lo que hacen las talas, ¿sí? Entonces también es una especie muy que se encuentra ahí. Tenemos la especie, el árbol de balsa. Esta especie de balsa es una especie cuya característica es de tener la madera muy suave, es muy liviana, ¿sí? Crece varios centímetros cada día. Esta balsa necesita una zona húmeda con mucha lluvia, y precisamente crece en esta zona o en este bosque del Chocó. ¿Por qué? Porque necesita humedad, necesita temperatura, necesita mucha agua, mucha lluvia para crecer. Aproximadamente crece, puedo mencionar, unos 5 centímetros al día, 10 centímetros al día. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es una especie que es muy suave, ¿sí? En cambio, este árbol de Guayacán, para su crecimiento se demorará muchos años, muchas décadas, porque tiene la madera muy dura. En cambio, sí, es muy suave, entonces crece varios centímetros al día, ¿sí? Tenemos una gran cantidad de orquídeas, son muy llamativas, y al haber orquídeas también tenemos muchos insectos, muchos polinizadores, muchos animales polinizadores que polinizan cada una de estas orquídeas. También tenemos una gran cantidad, obviamente, de plantas epífitas, ¿sí? Que las plantas epífitas son aquellas que crecen encima o sobre otras plantas. Aquí podemos mencionar algunas de estas plantas. Son las lianas, ¿sí? Son las mismas orquídeas, son los musgos, ¿sí? Que simplemente utilizan a otras plantas más grandes como los árboles como simplemente un soporte, ¿sí? No les afecta, no les hacen daño, simplemente los utilizan como un soporte. Estas son las plantas epífitas, ¿sí? Las lianas, las orquídeas, algunos tipos de lechos, ¿sí? Y una gran variedad de esas que crecen sobre otras plantas. También tenemos una gran cantidad de aves, ¿sí? Y anfibios. Entonces,
Esa es la biodiversidad que tiene el bosque húmedo del Chocó, ¿sí? Entonces, para hacer un resumen, yo podría poner aquí, permítame un momentito, listo. Entonces, para hacer simplemente una pequeña revisión, hemos mencionado que el bosque húmedo del Chocó originalmente nace en Colombia, en el estado del Chocó, debido a las características similares de clima y biodiversidad. Ahora abarca desde Tumbes, Chocó y Magdalena, es decir, abarca desde Perú hasta Panamá, ¿sí? Conocemos que el Chocó biogeográfico es una maravilla de la naturaleza que se localiza en el continente americano, que posee estas características, ¿sí? Es un corredor natural que inicia en Panamá, Colombia, Ecuador y termina en Perú, ¿sí? En Ecuador el Chocó conforma las siguientes provincias. Aquí tenemos las áreas protegidas que son parte del Chocó. Ahí tenemos con su ubicación. Tenemos el clima, tenemos la biodiversidad y aquí tenemos un pequeño mapa donde yo podría mencionar que aquí es Panamá, ¿sí? Nace en el sur de Panamá, esta región, ¿sí? Pasa por Colombia, Ecuador, la región litoral o la región costa y termina en la región noroccidental del Perú, en esta región, ¿sí? Entonces todo esto que estoy marcando con el cursor abarca lo que es el bosque húmedo del Chocó, o el Chocó biogeográfico, o también el corredor natural del Chocó, ¿sí? Todo esto. ¿Cómo se forma el Chocó? Se indica, ¿sí?, que se forma debido obviamente al choque de las placas tectónicas, ¿sí? Al choque de la placa, ¿sí?, que aquí podemos ver la placa del Caribe, o se localizaría aquí la placa del Caribe, ¿sí?, la placa del Pacífico, ¿sí?, Caribe, Pacífico, que está por acá, por el sector, y la placa, esta es la placa sudamericana, ¿sí?, sudamericana, ¿sí? Entonces, placa del Caribe, placa del Pacífico, ¿sí?, y la placa sudamericana. Esta región de aquí se le conoce como placa de los Andes, ¿sí? ¿Por qué? Porque debido a esa placa se formó la cordillera de los Andes. Entonces, ese es el origen del Chocó, que nosotros podemos hacer un resumen que abarca lo que es costa, sierra, ¿sí?, y región oriental también, una parte de la región oriente. Y eso es lo que le da la biodiversidad. Recuerde que los factores para que exista biodiversidad en Ecuador es la cordillera de los Andes, la ubicación geográfica, ¿sí?, y es también las corrientes marinas. Entonces, todo eso de manera integral se suma o hace un conjunto para que también esta zona biogeográfica del Chocó pueda ser un punto caliente del planeta y un punto donde existe mayor biodiversidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que queríamos aprender hoy, ¿sí? Queríamos compartirles, ¿sí?, para que usted pueda repasar. Y el día de mañana continuaremos con algunas otras regiones que son muy importantes que usted sepa. Entonces, agradezco su tiempo, por favor repase, siga investigando, siga estudiando y nos vemos hasta el día de mañana por este medio digital.